Bueno, estamos 8 de junio del año 2025, otra sesión más de análisis para comenzar la semana. En este caso, haremos cobertura principalmente de datos de Japón, sí, que fue uno de los temas que mencionamos en historias que más ha agradado a la gente, sorpresas económicas que hemos tenido estas semanas. El tema de NFP igualmente le haremos una cobertura y cómo esto está influenciando en las proyecciones del PIB para el segundo trimestre del año, que consideramos que es algo bastante importante, ¿no? Igualmente, por mencionar, en la sesión grabada ya tenemos nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo análisis diario de mercado, ¿sí? Esta fue únicamente por esta semana. Realmente a partir de ahora serán una o dos sesiones por semana, ¿sí? Fue más que nada como para que conozcan un poco más sobre esto que hemos incluido a quienes son usuarios de nuestro software o que han tomado el Discord, ¿sí? Y mi recomendación, ver el primer video hasta el día número 5. ¿Por qué? Porque el día uno planteamos ideas de inversión y pueden ver cómo en el transcurso de los días el planteamiento que tuvimos se fue dando, cómo manejamos el riesgo, cómo movimos stop loss y cómo pues todo obviamente en base a nuestro software que fue el que generó unidad de inversión y nosotros únicamente pues la aplicamos, ¿no? Esta semana que viene haremos contenido igualmente que será para Discord como para usuarios del programa, pero ya en YouTube será tal vez uno o dos videos, no uno por día, sino tal vez uno o dos por semana. Listo. Un tema importante que veo que no se habla mucho en el mundo retail, pero al menos en la parte corporativa, es el tema más importante, es lo que está pasando con Japón, ¿sí? El último dato de la economía japonesa fue que cayeron un 0.2, ¿sí? En el primer trimestre de 2025. Obviamente se esperaba que la caída sea un poco más fuerte, se esperaba una caída de menos 0.7, pero aún así es un dato negativo, ¿sí? ¿Qué pasó? Principalmente el consumo y la inversión empresarial sorprendió al alza, mientras que las exportaciones netas restaron 0.8 puntos al PIB y el ajuste reflejó una contracción más leve, aunque persistente, en cuanto a una debilidad externa. En pocas palabras, Japón está pasando por un mal momento en cuanto a sus datos económicos. Muchas personas están comentando que el tema de la devaluación que sufrió el yen los últimos 2 años y las acciones del Banco Central para poder contrarrestar este impacto es lo que está detrás de esta contracción un poco grave. Bien o mal es un dato negativo, pero como mencionamos, lo esperado era peor, por lo cual pues teóricamente esto no es tan malo. Se esperaba un escenario mucho más fuerte en cuanto a un PIB negativo, pero en este caso no ha sido así. Aún así, en este caso, pues el yen se podría considerar una venta en este caso. Justo igualmente el día viernes revisábamos con algunos de nuestros clientes que recomendaban hacer bancos de inversión y encontramos un documento muy interesante que desde el día 1 de este mes recomendaba compras, por ejemplo, en AUD Yen y justificaba como nuestros motivos el tema de la depreciación del yen causada por el tema de que los datos empiezan a ser negativos, incluyendo en este caso el PIB. Ahora, hay un dato que es bastante importante que se llama la sorpresa económica. Tal vez no se conoce mucho, lo hemos hablado algunas veces en nuestras sesiones, que es principalmente entender qué tan desviado ha estado los datos positivamente o negativamente de lo que se esperaba, ¿sí? En esta última semana, el índice de sorpresa económico, en este caso lo hace Citibank, cayó a menos 5.9 después de estar en 17.4 una semana antes, volviendo a territorio negativo. Algo interesante y que sí hicimos coberturas un par de semanas fue cuando empezamos a ver que los datos de sorpresa económica empezaban a ser negativos. Me acuerdo que sí, hace 2, 3 meses hablábamos de que esto empezó a suceder y que decíamos que el dólar podría empezar a hacer una venta por el tema de que la sorpresa económica empieza a ser negativa. Justo la semana pasada tuvimos una reversión un poco fuerte en el dólar, sí, hace 2 semanas, y es la razón por la cual estaba en 17.4. Y otra vez con los nuevos datos, sin contar obviamente NFP, la sorpresa económica del dólar sigue siendo bajista, así que tomen en cuenta esto. Algo que igual hablamos con algunos de nuestros clientes que piden reuniones privadas para entender un poco más lo que ha pasado y que incluso lo mencioné en la reunión del día viernes que estuvo abierta al público, la del 6 de junio, mencionábamos cuál puede ser el impacto que causa el NFP en el dólar a corto plazo, así que si quieren ver un análisis un poco más extenso, pues está en este video, pero para hacerlo un poco corto, el dólar viene con datos económicos bajistas, o sea, tenemos datos malos hace algún tiempo, tenemos un NFP positivo, o sea, en cuanto a empleo estamos viendo que el dólar sí
tiene un poco de fortaleza, pero lo normal en una tendencia bajista, pues cuando hay este tipo de eventos es interpretarlo como un retroceso y pues mantener la tendencia actual que existe en cuanto a datos y también en cuanto a la tendencia de precios. Entonces, en nuestro caso mantenemos una vista bajista en el dólar, por ejemplo, ¿sí? Algo que sí nos ha impactado bastante y que consideramos que es la principal razón de por qué nuestra calificación en software principalmente para índices americanos es positiva, es debido a esto, ¿sí? Para quienes pues tal vez no nos conozcan mucho, o sea, de las primeras sesiones, tenemos un software que se encarga de hacer análisis de datos y en base a esto pues generar si un activo debería ser compra o debería ser venta. Y un tema bastante atractivo que vimos hace unas semanas y que muchos de nuestros clientes pudieron aprovechar esto, fue el tema de que más o menos a finales de abril, ¿sí? La calificación de nuestro software venía siendo positiva, ¿sí? Pueden ver cómo desde estas fechas ya el software mencionaba compras en el S&P 500, ¿sí? Mientras que muchas personas, al menos siendo retails, eran bajistas. Conversábamos con muchos clientes y decíamos, ¿qué opinan? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Y decían, no, somos extremadamente bajistas, principalmente porque por el tema de Trump, etcétera. Entonces, una cosa obviamente es ver tal vez la historia por encimita y otra cosa es analizar los datos económicos y cómo están reaccionando en base a la historia que tenemos, ¿no? Entonces, justo un reporte que vimos el día viernes es este, el del Bank of America, que aumenta su proyección para el PIB del segundo trimestre, ¿sí? Bank of America ajustó al alza su estimación de crecimiento del PIB para el segundo trimestre a 2.7, lo cual es bastante, si venimos de estar en un PIB negativo, y es la primera vez que está un PIB negativo desde el 2022, así que sí es un tema importante lo que sucedió el trimestre pasado. Pero es aquí donde importa mucho tener herramientas que hagan el análisis todos los días, no que lo hagan únicamente una vez al mes o una vez por semana, que en este caso pues damos una expectativa de lo que puede pasar la siguiente semana, pero si el martes o el miércoles sucede un evento y no lo reportamos porque es difícil plantearnos una sesión entre semana sin un previo aviso, sin un previo guión, sin hacer las diapositivas, si en esta entrevista, por ejemplo, perdón, en esta sesión decimos que el dólar es venta y por X o Y razón el miércoles todo cambia y el dólar pasa a ser compra, pues es ahí donde una herramienta como nuestro software ayuda a detectar estos cambios, ¿no? Entonces, en este caso, Banco of America cuenta con herramientas similares, pueden ver cómo ellos tienen que de tal fecha a tal fecha ellos serán negativos con el PIB y de tal fecha a tal fecha el siguiente modelo, porque obvio, esto que vemos aquí es para el primer PIB que se publicó de este año, para el primer trimestre, y como vemos, cómo ellos empezaron a analizar el segundo PIB a partir de esta fecha, ¿sí? Para que incluso no se crucen las expectativas de datos. En este caso, ¿por qué ellos esperan que el PIB crezca en el segundo trimestre? ¿Sí? Creen que va a estar impulsado por mayores ingresos y gasto personal. Para quienes pues se conectan seguido de sesiones, hace un par de meses empezábamos a hablar de que había menor consumo personal. En este caso ya están viendo un aumento en estas expectativas, ¿sí? Y también por la incorporación de datos comerciales, lo cual también es un tema de por qué el PIB estamos pasando de un dato casi que negativo, que fue mínimamente negativo, a un crecimiento tal vez un poco fuera de lo normal. 2.7 anualizado está bien, sí, pero lo normal es como 2.5 en los últimos 10 años. Sin embargo, con estos datos que hemos visto, el impulso ha sido moderado, ¿sí? Por débiles ventas de autos, es un tema que también se analiza en el PIB. Aquí pueden ver incluso qué son los datos que afectan al PIB, ¿sí? Y cómo, pues, obviamente todo esto se suma y ellos llegan a este cálculo, ¿no? Menor gasto en construcción por el tema de inmigrantes y está afectando el tema de menor mano de obra. De por sí, antes de que ICE se ponga un poco más fuerte, había 500,000 puestos que todavía tenían una vacante. Ahora, pues, este número ha ido aumentando e incluso muchas personas que trabajan en inmobiliario han limitado las inversiones sobre esto, ¿no? Y también en menores inventarios, a pesar de que un análisis inicial que se estaba pensando era que debido a los aranceles, muchas empresas iban a aumentar sus inventarios para así poder aguantar lo que sería estos aranceles y al menos ofrecer a sus clientes por un par de meses precios normales, ¿sí? Esto no acabó pasando, los inventarios más bien se mantuvieron estables y ahora incluso con el tema de que ya están en negociaciones, que fue un tema que igualmente cubrimos la semana pasada en las sesiones que están en YouTube, hablábamos de cómo varios analistas eran positivos en ya un acuerdo comercial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Entonces, sí, recordar que las expectativas, al menos de este PIB que ya se va a publicar este mes, ¿sí? Va a ser positivo, ellos esperan que sea positivo y pues esto pues se alinea
por ejemplo, justo con la fecha en la que nuestro software empieza a marcar compras, esto es el 17 de abril, y más o menos 10 días después es que nosotros también empezamos a ver compras en el software, y obviamente pues nuestros usuarios se han visto beneficiados de este aumento de precios, porque ya las expectativas han cambiado. Y esto es relevante de no solo aprender macro de forma teórica, ¿sí? Porque yo puedo sentarme a dar 4 horas de cátedra de qué es el PIB, cómo se mide el PIB, por qué está bien medido, por qué está mal medido. Y otra cosa, tener esta información, que es lo que tienen nuestros usuarios de software, como documentos bancarios, reportes de bancos, para poder ver cómo va cambiando la percepción de los inversores según la nueva información que se va incorporando. Hace 3, 4 meses todo el mundo era muy bajista, ya hace 2 meses, mes y medio, pues ya más bien la pauta ha cambiado a un mercado mucho más alcista y que continúe alcanzando nuevos máximos históricos, principalmente en índices de Estados Unidos. Un dato que me pareció interesante, que en este caso lo comparte Goldman Sachs proyecta fuertes entradas de CTAs. CTAs son fondos sistemáticos que operan con algoritmos, comprando o vendiendo grandes volúmenes según las tendencias del mercado, ¿sí? En este caso, para estas semanas, Goldman eleva su escenario base de compras por parte de estos fondos en más de 20 mil millones de dólares desde una leve venta neta previa, ¿sí? Ellos consideran que como está la situación actual, podría haber un aumento de CTAs compradores, ¿sí? Cerca de la mitad del flujo que va a ingresar se concentraría en Estados Unidos, lo que podría sostener a los mercados en el corto plazo si se cumplen las condiciones actuales. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en media hora sale Trump y anuncia aranceles que no estaban pensados, pues obviamente estos datos van cambiando, ¿sí? Por lo cual es muy importante tomar en cuenta esta información en base a las condiciones actuales. Estas presentaciones se hicieron hace más o menos como hace 4 horas, ¿sí? Entonces, en base a la última información recopilada y lo que leímos de los reportes de banco, pues daban estos datos. Obviamente, si mañana Trump sale y dice algo de aranceles, pues podría afectar a cómo están estas proyecciones elaboradas, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta siempre eso. Pero, ¿qué nos parece interesante? Que ya empezamos a ver cómo existe cierto escenario base de compras, ¿sí? Como pueden ver, abril fue un escenario neto de ventas, o sea, antes de que esté la información aquí, aquí obviamente se cortaba y se ponía pues escenario base, desviación estándar 1, desviación estándar 2, y la mayoría de escenarios eran hacia la baja. Ya creo que es la cuarta o quinta semana que empezamos a ver que el escenario base ya es que se mantenga el flujo positivo, ni siquiera neutral, sino que ya empieza a haber una tendencia alcista en cuanto a flujos, ¿no? El escenario base, como pueden ver, es la continuación de la línea azul. Otro dato igualmente de Bank of America. Bank of America nos agrada bastante meterlo en presentaciones porque es un banco un poco amigable con sus gráficos, es fácil de entender, se puede ver con un simple vistazo pues qué están intentando ellos exponer, ¿no? En este caso, un indicador que creo que es relevante y que siempre le estamos pendientes de qué pasa es en este caso el indicador de sentimiento global, ¿sí? En este caso lo hace Bank of America y este indicador nos muestra que ha subido a 4.3, ¿sí? Su nivel más alto en los 4 últimos meses, por lo cual el sentimiento que se tenía tal vez de mucho riesgo de no invertir en acciones ha ido desapareciendo de poco en poco. O sea, estamos ya viendo una recuperación, pero todavía se mantiene en una zona neutral. Aquí pueden ver incluso un historial de lo que ha sido los últimos años. No tuvimos nada muy extremo, no tuvimos un extremismo tan fuerte por parte de este indicador. Hay otros que elaboran otras personas en el no Bank of America que sí fueron demasiado bajistas. Por ahí vi muchas personas compartiendo eso en redes hace un par de semanas cuando estábamos en el punto más bajo y que justo coincidió con el punto de mercado bajo. Así que si conocen otra herramienta similar y pudieron probar su eficiencia en esta última subida, pues pueden tener como referencia para un futuro. En este caso, funciona bastante bien, es un indicador que yo vengo viéndolo ya hace algunos años y que honestamente pues ha servido bien. Recuerdo en 2022, que fue el año cuando el mercado fue bajista durante algunos meses, o sea, la tendencia general de los índices fue bajista y una de las razones principales que pusimos en uno de nuestros reportes para que el fondo en el que trabajábamos compraran directamente S&P 500, compraran Nasdaq, fue justo que este indicador estaba en los puntos más bajos y que eso no haya pasado desde pandemia, ¿sí? En este caso, lo atractivo a destacar, como decimos, es que ya en los últimos 4 meses es el punto más alto, así que posiblemente ya veamos una normalidad más en los datos. Tal vez el tema de tarifas ya no empiece a importar mucho, ¿sí? Para quienes tal vez nos siguen desde el año pasado, sabrán que la narrativa más importante o el dato que mayor relevancia tenía era lo que pasaba con inflación.
¿sí? Entonces, obviamente, de inflación hasta enero se habló full. De enero para acá, lo más importante ha sido el tema de aranceles. Y pues obviamente en un futuro esto pasará y como que estamos ya empezando a ver el tema de que aranceles ya no afecta tan fuerte al mercado. E incluso podemos poner igualmente el caso básico que sería que el mercado va a ser alcista, ¿sí? Aranceles únicamente genera retrocesos para pues, poder seguir siendo alcista, ¿no? Que es lo que vimos, por ejemplo, hace un par de meses, que los aranceles no fue el fin del mundo, sino que únicamente fue una corrección en una temporalidad mayor y el mercado pues sigue siendo alcista, ¿no? ¿Qué toma en cuenta este indicador? Toma en cuenta el posicionamiento de fondos de cobertura, ¿sí? Ellos todavía son bastante bajistas algunos fondos de cobertura. Toma en cuenta el mercado de créditos, ¿sí? En este caso, un análisis técnico del mercado de créditos. Cuando decimos técnico, no es como que hacen OBS o marcan SH o CH, realmente pues toma en cuenta posiblemente una media móvil. Si el precio está encima de la media móvil de 21 son alcistas, si está debajo es bajista. Nada muy complicado en cuanto a reglas técnicas, realmente. El tema de la respiración del mercado de valores es un indicador bastante importante, el cual dice que es alcista, y por ahí tenemos algunos otros indicadores bajistas como el posicionamiento de los LEOs. ¿Sí? Entonces, realmente yo creo que sí, creería que ya vamos a empezar a ver otra vez una calificación un poco más alcista, ¿sí? Neutral. Tal vez a 6 lleguemos en un par de meses, lo cual pues es normal, porque el mercado con tendencias normales está entre 5, 6, cuando la tendencia pues se mantiene por un buen tiempo. Solo cuando el mercado de verdad cae bastante, es cuando sí vemos estos niveles extremos, que obviamente son compras. En este caso no tuvimos la oportunidad de decir, "Hey, miren, el indicador está en 1.8, por ejemplo, que es un registro bastante bajo que fue 2022, pero pues al menos está en niveles que sí sería atractivo para comprar. Obviamente cuando se dé el caso lo hablaremos y mencionaremos cuando estos eventos se presenten. Continuando un poco con el tema de posicionamiento accionario, este dato en cambio es de Deutsche Bank, ¿sí? El posicionamiento agregado en acciones subió levemente esta semana, entonces ya estamos viendo cierta recuperación, por más que el tema de los aranceles no ha cambiado. Hay días que se ponen aranceles, días que se quitan aranceles, días que se ponen nuevos aranceles, días que ese nuevo arancel desaparece. Entonces como que el mercado ya un poco lo está asimilando, lo está haciendo parte del día a día, ¿sí? Entonces en este caso podemos ver cómo en la última semana hubo un aumento de compra en acciones, ¿sí? Pero se mantiene en un territorio infraponderado, ¿sí? Con una calificación Z-score de -40 en el percentil, yo diría medio, no bajo, ¿sí? Y en este nos indica que los inversores siguen cautelosos, pero el repunte ya se empieza a marcar. Unos posts que hicimos igualmente hace como 4 o 5 semanas, que fue casi los días más bajos del mercado. Mencionábamos siempre que las recuperaciones tras estos eventos suelen ser en forma de V, sí, en este caso pues estamos viendo igualmente cómo la recuperación en V se está dando. 2022 fue un tema un poco, sí, que duró semanas, meses incluso, pero pues en este caso vemos una recuperación en V como lo fue el 2020, ¿sí? Entonces realmente el mercado otra vez empieza a tener nuevos compradores y el tema de aranceles ya casi que se lo está descontando realmente. Eso como tal, creo que hay un dato más, no, si estamos en esta parte bien con datos. Entonces, eso como tal en esta semana, ya mencionamos algunas ideas, mantenemos nuestra visión del mundo, que nada ha cambiado. En índices somos alcistas siempre y cuando las condiciones de mercado se mantengan. En dólar somos bajistas siempre y cuando las condiciones de mercado se mantengan, ¿sí? Justo el caso más relevante que vimos la semana pasada fue GBP dólar. Me gustaría hacer un poco un resumen por si no lo han visto, para que sea un poco más fácil de entender, ¿sí? GP Dólar fue el trade, yo diría, de la semana. ¿Por qué? Porque es un tema de que el software nos daba una calificación a favor de comprar GP Dólar y el precio pues se encontraba en un soporte. No había tampoco mucho más, yo diría, que decir. Sí, voy a mostrarles la grabación para que la puedan ver. Y aquí está. Entonces, miren, justo esto es lo que decíamos. Este es nuestro análisis del día lunes. O sea, no nos complicamos con nada. Decíamos que Pedro pues viene siendo alcista. La calificación también es alcista. Pueden ver cómo nuestro software ha detectado compras en GBP dólar más o menos desde principios de febrero y hasta la fecha pues ha dado calificación positiva. Si ustedes van a ver TradingView y ven cuánto valía GBP dólar en febrero y cuánto está hoy, son más de 800 pips que se ha detectado esta oportunidad, ¿sí? Y nuestro análisis pues realmente bastante sencillo, nada fuera de este mundo en cuanto a nivel técnico. Decíamos esto es un soporte, pondríamos el stop loss debajo de ahí y buscaríamos una relación 1-3. Y aquí comparábamos desde qué fecha la calificación empezaba a dar compras. Imagínense cuánto costaba GBP dólar cuando la calificación empezó a ser alcista y cuánto es hoy en día y la calificación pues sigue siendo alcista, ¿no? Entonces lo que queríamos destacar en este ejemplo para que pues un poco vean nuestro trabajo.
Obviamente días después la calificación se mantuvo, el precio de GBP siguió aumentando, ¿sí? Y en este caso, pues es lo nuevo que hemos planteado para nuestros usuarios de software, para que el análisis sea mucho más en vivo, para que puedan ver realmente cómo estamos operando todos los días y cómo el mercado, pues obviamente ha reaccionado. Miren, aquí está el ejemplo del día siguiente. El día siguiente, pues decíamos, miren, GBP dólar mencionábamos que compraríamos en 1.35, ya estamos en compras y empezamos a ver cómo el mercado se empieza a ir a favor, ¿no? Ese fue el caso de GBP dólar al menos. Día número 3, igualmente mencionábamos lo que en cambio pasó ese día teníamos, saltémonos directo el día jueves, que ya fue el día que cerramos el trade. Ok, listo. Entonces, GBP, no, este es el caso de N. Ah, y aquí también está el caso de N, que N dólar igual mandamos nuestro análisis el día martes, ¿sí? Mencionamos que era una compra aquí y pues obviamente el precio pues fue bastante bien. Entonces, si quieren ver cuál fue nuestra semana pasada, pues créanme que todo está subido, si quieren darnos una vuelta y ver cómo operamos semana tras semana, hay 5 videos todos los días como para que entiendan cuál es nuestro proceso, cómo operamos, qué estamos viendo, qué no estamos viendo, porque a veces piensan que operamos todos los días o que todo el día estamos comprando y vendiendo. Realmente compramos el día martes, ¿sí? O sea, analizamos el día lunes, compramos el martes, cerramos jueves y viernes, fue cerrar operaciones. Entonces, si quieren checar así nuestra partida completa, está aquí, ¿sí? Y pues obviamente, ¿cómo hacemos todo esto posible? Tenemos nuestra herramienta de análisis de datos que se encarga de esta parte compleja de revisar información, en vez de estar viendo de un dato cómo está el PIB, cómo está la inflación, cómo está el crecimiento, cómo está el posicionamiento. Tenemos una herramienta que automáticamente hace el trabajo, genera calificaciones, lo que es positivo buscamos compras, lo que está negativo buscamos ventas, y de esa manera es como hemos alcanzado la máxima colocación de capital en FTMO desde el año 2022. Imagínense, hace 3 años tenemos números muy positivos de cómo nos ha ido en cuanto a operativa. Esos son nuestros números de este año, son los números públicos que están en Discord, que lo pueden ver en cualquier momento, y pues todo esto gracias a nuestra herramienta. No sé, tal vez existen dudas o preguntas con respecto a lo que vimos el día de hoy. Sí, tampoco es como que podríamos hacer un análisis de otra cosa en vivo, porque esos lo hacemos entre semana, como les digo, por el tema de que nos gusta preparar guiones, nos gusta pues que toda la información que hablemos siempre esté con un esquema realmente, ¿no? O sea, no solo hablar por hablar. Y pues, como siempre decimos, si les interesa conocer más sobre nuestro software, conocer más sobre lo que hacemos en Global Macro, en este link directamente pueden agendar una reunión, ¿sí? Te van a ese link, sale esto, y aquí pueden agendar una reunión para conversar con nosotros. Y más que nada, antes de ir a la parte de preguntas, decirles que el siguiente miércoles, no, el siguiente domingo, o sea, de aquí en una semana, mostraremos nuestra nueva página web para que puedan conocerla. Sí, hemos hecho una mejora bastante importante. Ya tenemos un hosting propio, entonces más bien, para que puedan revisar todo lo que tenemos nuevo en la página web, lo haremos saber. Incluso creo que vamos a subir como que un curso gratuito de análisis de datos, así sencillo de cómo interpretar el PIB, cómo funciona el PIB, qué es el PIB, como para que puedan checarlo. Hay temas bastante básicos que consideramos que deberían conocer, sí, para dejar de ser retails y pues no depender de otras personas que solo pues lo que buscan es, sí, análisis técnico, queremos crear algo que sea análisis de datos, pues abierto al público y sin mucha limitación. Obviamente lo básico, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar del programa completo, son 68 sesiones, difícil poder abrirlo al público y hacer que la gente lo vea. La gente pues obviamente no tiene, si no tiene un incentivo para verlo, pues lo va a ver 2 días y luego lo va a dejar ahí. Listo, gracias por conectarse. Nos vemos igualmente el día miércoles. Este miércoles sí habrá sesión. Ya estamos de vuelta en oficina. Justo estábamos en viajes por el tema de algunos clientes. Entonces, ahora sí estamos de vuelta en oficina y nos vemos igualmente el día miércoles. Tal vez alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que analizamos el día de hoy. Listo, muchas gracias por el tiempo e igualmente nos vemos el día miércoles para hacer igualmente la sesión de ese día que sería a mitad de semana. Que tengan una buena noche.